El cine era una ventana al mundo. Era una ventana al mundo para aquellos que, por ejemplo, en mi caso, veníamos de un sitio muy pequeño y muy cerrado en aquellos momentos, como eran las Islas Canarias de finales 70, de los principios de los 80. Para ese niño que yo era, en una isla muy pequeña, donde el mar parecía casi un muro, una frontera azul, el cine conseguía que ese mar se convirtiera en una autopista hacia otras culturas, hacia otros lugares. Y yo aprendí de otras culturas y por tanto de interculturalidad, en buena medida a través del cine, a través de una pantalla de cine, que me daban un mundo además que leía mucho, también oía mucha música, pero el cine te ponía visualmente lo que eran esas otras culturas. Hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes a través de Instagram o Lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, la Danta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero Romero tiene el placer de tener de invitado y de presentar a Alejandro Fierro. Alejandro es un periodista cinematográfico, bueno, también maneja la geopolítica, y bueno, lo conocemos mucho por una columna que tiene en el portal, en la revista cultural Mentecupa. Se llama ¿Qué grande era el cine? Más bien, ¿qué gran era la del cine? Y hay algo interesante, hay muchas cosas interesantes en esto que hace Alejandro Fierro, que están vinculadas al cine y la interculturalidad. Y sobre todo porque a pesar de que, y allí yo soy alguien que defiende la nostalgia, hay un dejo nostálgico en su ejercicio de comentarista, de crítico, de esa persona que tiene al cine como pasión. Yo también soy un apasionado del cine, como muchos lo saben. Y Alejandro Fierro ha logrado, además de llevar la columna, bueno, tener un libro sobre qué grande era el cine. Bienvenido a América Dialoga, Alejandro Fierro. Muchísimas gracias, Ricardo. Para mí es un placer estar aquí y compartir este rato con ustedes y con todo el público de este podcast. Alejandro, ¿cuál es la interculturalidad que tú has manejado en el tema de tu columna, que también es un libro, o por lo menos el primer volumen de un libro, porque seguramente vienen otros más? ¿Y por qué esa conexión con películas, digamos, de los primeros tiempos, diría yo? Y cuando digo los primeros tiempos no me refiero a la época, por ejemplo, de Chaplin o Harold Lloyd o los hermanos Marx, no, me refiero a ese cine que en algún momento lo vimos mucho en en las televisoras o los veíamos en festivales, de esos festivales que montaban las grandes productoras como Metro Goldwyn Mayer o como Paramount. Recuerdo esos festivales aquí en el Cine Prensa o en otras salas. Cuéntanos acerca de eso y del ejercicio que haces, obviamente, con Qué grande era el cine. Fíjate, Ricardo, que en aquellos tiempos que tú y yo éramos más pequeños y que empezábamos a ver cine en salas, también un poquito en la televisión, en un mundo mucho menos interconectado que el actual, ¿no? No existía internet, no existían ni siquiera las plataformas, ni siquiera la televisión por cable existía. El cine era una ventana al mundo. Era una ventana al mundo para aquellos que, por ejemplo, en mi caso, veníamos de un sitio muy pequeño y muy cerrado en aquellos momentos, como eran las Islas Canarias de finales 70, de los principios de los 80. Para ese niño que yo era, en una isla muy pequeña, donde el mar parecía casi un muro, una frontera azul, el cine conseguía que ese mar se convirtiera en una autopista hacia otras culturas, hacia otros lugares. Y yo aprendí de otras culturas y por tanto de interculturalidad, en buena medida a través del cine, a través de una pantalla de cine, que me daban un mundo además que leía mucho, también oía mucha música, pero el cine
te ponía visualmente lo que eran esas otras culturas, por supuesto con sus clichés, con sus tópicos, de alguna forma. Pero yo creo que nos hizo más abiertos y nos hizo comprender la diversidad cultural del mundo, la interculturalidad como factor de conexión entre las diferentes culturas y abominar o intentar rechazar la transculturalidad, que es otro concepto muy diferente. Cuando yo empiezo con esta experiencia en Mentecupa a escribir sobre ese cine de antaño, sobre ese cine del pasado, sobre ese cine antiguo, de alguna forma recupero esas conexiones que había, ¿no? El ver cómo dialogan entre sí las películas, cómo puede una película de Fellini, por ejemplo, dialogar con una película de Hollywood a la vez, cómo dialogan los géneros entre sí, cómo de repente, lo hablábamos un poquito antes de empezar el programa, cómo de repente un género tan estadounidense como es el western, en los años 60 se lo apropian los italianos con el spaghetti western, pero después tenemos también western a la latinoamericana que suceden en Argentina, que suceden en Chile. Sucedió en Bolivia. En Bolivia, por ejemplo. Sí. En Bolivia, efectivamente. Y yo creo que el cine es la gran disciplina artística de la interculturalidad, la que mezcla, la que nos relaciona, la que nos conecta, la que nos conforma. Y siempre con esa mirada con la que yo intento escribir cuando me pongo a escribir mis... No son críticas, porque realmente no son críticas, son más bien columnas, o como digo yo siempre, son pues la opinión, no sé si muy informada o muy desinformada, pero muy pasional de un cinéfago. Yo no me considero un cinéfilo, no sé muy bien qué significa ese término, que me parece gelatinoso, me parece un poco pedante hasta si me apura. Desde luego tampoco soy un crítico, no tengo, pero sí me considero un cinéfago, ¿no? Un devorador compulsivo de cine que no bien ha terminado de ver una película y ya está como un glotón digiriendo otra, una suerte de bulimia compulsiva, y de ahí surge, bueno, pues conforma esa interculturalidad de la que hablamos, ¿no? Mira, qué, qué bien eso que dices con respecto al spaghetti western. Fíjate que en este momento estoy recordando una película venezolana basada en un cuento de Juan Rulfo, que si la vemos desde de cómo está caracterizada la película, parece un western. Diles que no me maten, con Asdrúbal Meléndez, Julio Alcázar, o sea, la película da la impresión de que es un western filmado en Venezuela, obviamente con esos rasgos de ese cine, de ese gran cine que también es esa época de oro del cine mexicano. Y es una película filmada en Venezuela con un guión basado en un cuento de Juan Rulfo. Entonces fíjate cómo la interculturalidad toca también nuestras realidades a la hora de hacer cine. Y cuando uno ve al personaje de Asdrúbal Meléndez y de Julio Alcázar, que eran, cuando yo estaba pequeño, eran dos actores imponentes. Yo los llegué a ver en teatro, tuve la fortuna de verlos en teatro, de verlos en la televisión venezolana, obviamente en las novelas y en algunas películas hechas para televisión, porque ¿sabes algo que ha quedado olvidado, sepultado, Alejandro? Las películas que se hacían para televisión, que algunas no duraban sino 45 minutos, una hora, se vendían como, digamos, como producciones, pero resulta que era cine. Te voy a poner un ejemplo de una película que para mí trascendió, una película hecha obviamente en Hollywood, pero que era una película hecha para la televisión, que era el chico de la burbuja de plástico con John Travolta. Es una película que la hicieron para televisión y aquí llegó y Travolta se hizo famoso por esa película. Es decir, antes que lo viéramos en Fiebre del Sábado por la Noche, ya era un rostro familiar para gente como tú y como yo, ¿no? Pues mira, me acabas de disparar la nostalgia, o sea, porque yo también vi El chico de la burbuja, yo debería tener 12, 13 años, 11 años, incluso menos. Se nos cayó la cédula. Y totalmente, y yo ya conocía a Travolta, El chico de la burbuja, antes de Fiebre del sábado noche y antes de Gris, por supuesto, bueno, el caso más
emblemático es El Diablo sobre Ruedas, Duel, la película para televisión de Steven Spielberg, que verdad, tenía, que es un peliculón. claro, que tenía tanta calidad Una que gran se película. acabó estrenando en los cines. Pero a Sam Peckinpah, por ejemplo, le revitaliza su carrera cuando él ya nadie le quería financiar una película. Noon Wine, que es una película para televisión de aproximadamente una hora, que tiene tanto éxito que los estudios de Hollywood vuelven a confiar en él. Y qué decir de toda la gente que en los 70 conformó el llamado New Hollywood, Nuevo Hollywood, pero que, digamos, afilaron sus armas cinematográficas en la televisión, como puede ser Sidney Lumet, por Sidney ejemplo, Lumet, claro. uno de los que empieza haciendo para televisión, el propio Arthur Penn, también antes de ser uno de los grandes creadores, Robert Altman, ¿no? Fue una escuela muy, muy solvente para un montón de jóvenes directores. Fíjate, quizás ahora en estos tiempos de la época dorada de las series, también muchos primeros directores están afilando sus armas para las series y después dan Y, su paso al pero largometraje. mira, Alejandro, grandes directores del cine actuales hacen muchas Mm. series. Sí, totalmente, claro. Es que ahora Eh, mismo se ha difuminado la frontera entre series y televisión, ¿no? Al final el audiovisual es pura mezcla, puro mestizaje, pura copia. También antes hablabas de ese spaghetti western y me ha venido a la memoria, ¿no? Que yo creo que es una muestra de interculturalidad. Cuando Sergio Leone rueda su primer spaghetti western por un puñado de dólares, que es un poco, da el pistoletazo a los spaghetti western, aunque ya había habido algunos antes, es un éxito tremendo. Es la primera entrega con Clint Eastwood, ese personaje del hombre sin nombre. Eh, Toda la crítica pensó y dijo y habló de cómo Leone tomó un género eminentemente estadounidense y le da la vuelta y lo reformula. Y sin embargo, Akira Kurosawa, que había rodado en los años 50 Yojimbo, le escribió una carta muy, muy, muy bonita, pero también muy, muy hábil a Leone, felicitándole por su película y le dijo, le felicito, ha hecho usted una gran película, pero básicamente esa es mi película, Yojimbo. Hasta el punto que en Japón cuando se estrena se tuvo que poner basada en Yojimbo, la película de Akira Kurosawa, con lo cual la interculturalidad ya se va a Japón. Pero es más curioso porque Akira Kurosawa, ahí fue un poquito tramposo, Akira Kurosawa no hizo más que saquear el western de los años 30 y 40. Los claro, Siete pero es que Magníficos, fíjate en Yojimbo, esto. etcétera, ¿no? Los Siete Samuráis, por ejemplo, que luego vimos Los Siete Magníficos, ¿no? Exactamente. Fíjate, Los Siete Samuráis, como la veas, es un western. Absolutamente, O sea, absolutamente. la de Kurosawa es un western. Y Yojimbo es un western. Incluso es un western que luego nos recuerda este gran western de Clint Eastwood. Él realmente para mí ha hecho uno de los más grandes western, a pesar de que recibió el Oscar y todo. Siento que la película todavía la tienen un poco en bajo perfil, que es Unforgiven, Los Imperdonables. Se parece mucho a Kurosawa. Eso que hace, en este caso, Clint Eastwood. Pero bueno, vamos a seguir hablando de cine e interculturalidad en este programa América Dialoga, un espacio que está en este momento hablando de cine. Este servidor Ricardo Romero Romero tiene como invitado a Alejandro Fierro, periodista cinematográfico, autor de la columna y del libro Qué grande era el cine. Bueno, escuchamos recientemente la suite de la Estrada de Nino Rota. Cuando hablamos de la Estrada, estamos hablando de la película de Federico Fellini, esa película sobre los payasos, donde por cierto actúa Anthony Quinn. Fíjate que ahí hay un ejercicio de interculturalidad. Un actor norteamericano, de origen latino, por cierto, actúa en una gran película hecha por Federico Fellini, ese gran cineasta italiano. Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Tenemos el placer de estar con Alejandro Fierro, periodista cinematográfico, autor de la columna Qué grande era el cine y de su libro Qué grande era el cine. Alejandro él dice que él no es cinéfilo, él dice que es un cinéfago. Comparto la visión que él tiene, somos ambos cinéfagos y a partir de ahora dejo de llamarme
cinéfilo, sino cinéfago, y nos está hablando precisamente de la interculturalidad en el cine y cómo él la toca a través de su ejercicio de periodista cultural, porque además Alejandro ejerce en este caso periodismo cultural. Bueno, lo primero, qué maravilla poder escuchar a Nino Rota en La Estrada, ¿no? Esta maravillosa película de Federico Fellini. Yo creo que Fellini es uno de los grandes nombres, sin duda, de la cultura con mayúsculas y en general del siglo XX. Es decir, Federico Fellini es asimilable a Pablo Picasso en pintura, a García Márquez en literatura, a Henry Moore en escultura, ¿no? Estamos ante uno de los grandes nombres. Y en esta película, precisamente La Estrada, hay una conjunción. Hablabas de Anthony Quinn, de origen mexicano, pero también está Richard Basehart, Ajá. un actor estadounidense, ¿no? Donde hay una configuración, bueno, pues de lo que se nutre el cine, de gente de diferentes lugares que va aportando sus talentos, va aportando su forma, pero aún más, ese personaje, Gelsomina, ese personaje maravilloso que interpreta la actriz que se me acaba de ir, Giulietta Massina, sí, Julieta Massina, claro. la esposa de Fellini. Ese personaje es, para que veamos la interculturalidad, es una mezcla tanto en su comportamiento, en su actitud, en su gestualidad y en el maquillaje, por una parte de Chaplin y por otra parte del teatro kabuki japonés. Cuando Fellini diseña ese personaje, le da estas dos formas. Chaplin, que es una influencia absoluta en el mundo de Federico Fellini, y el teatro kabuki japonés, cuando vemos ese maquillaje que le hace, y después con eso, con esa conformación, la introduce en ese mundo del circo que tanto le gustaba a Chaplin, a Fellini, y que a su vez hereda también de Chaplin, ¿no? Volvemos a ver esto que hablábamos de la interculturalidad, de cómo diferentes mundos se dan cita en esta película, que para mí es, bueno, sin duda está a la altura pues, de 100 años de soledad, del Guernica de Picasso, del Guerrero acostado de Henry Moore, sin duda alguna. Oye, tú también me trajiste a la nostalgia, Alejandro. Además, el circo también es algo intercultural. El circo, uno cuando recuerda los circos que vienen a Venezuela, o los que venían y los que siguen viniendo, vemos que viene gente de México, algunos cirqueros son colombianos, aquí tenemos la gente de Circo de Cuba con la misión Cultura Corazón Adentro, donde hay un circo de gente cubana, pero también el circo uno lo relaciona un poco a los gitanos, ¿no? A pueblos balcánicos, a todo eso. Fíjate tú cómo el imaginario del circo nos retrae a todo eso. Pero lo que también me trajo a nostalgia es todas esas pinturas que Fellini hizo con el cine, por ejemplo, Satiricón, cuando uno ve todas esas atmósferas y ese colorido y esa forma de él trabajar con la luz y el movimiento es impresionante. Y si lo vemos con 8 y medio o lo vemos con Amarcor, por ejemplo. Amarcor es una película que yo la vi de chasmo y a mí me impresionó Amarcor. Primero por el humor que tiene la película, la jocosidad que tiene y cómo retrata un momento histórico donde está una Segunda Guerra Mundial, donde hay una situación con el fascismo en Europa. Fíjate todo lo que puede contar a través de una película alguien como Federico Fellini. Sí, a Marcor sin duda, bueno, Fellini es una... Fellini es un tipo muy peculiar, ¿eh? Cómo tener un ego tan grande y sin embargo salir triunfante de cualquiera de sus empresas. Él no hace más que hablar de sí mismo en sus películas. 8 y medio puede ser claramente el gran ejemplo, ¿no? Una película como autobiográfica, Claro, ¿no? es una persona, fíjate además que hay que tener seguridad en sí mismo cuando él viene de triunfar absolutamente con La Estrada y con Las Noches de Caviria, que son unas películas, son un auténtico bombazo en taquilla, pero además las dos le hacen ganar el Oscar de Hollywood a la mejor película en habla no inglesa, y después revienta la taquilla con La Dolce Vita, la película en ese momento italiana más taquillera de la historia. Que es como la continuación de 8 y medio, ¿no? Es previa a ocho y Ah, perdón, medio. es previa. Es previa a 8 y medio. Es como Claro. sí, la precuela, ¿no? Exactamente, porque lo que ocurre es que estaba todo el mundo esperando cuál iba a ser su siguiente entrega.
¿Con qué nos iba a sorprender ahora el que en ese momento estaba considerado como el cineasta más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo? Y él parece ser que sufre un bloqueo creativo frente a tanta expectación. Obviamente los nervios están ahí a flor de piel. Está tan desmesuradas las expectativas de público y crítica. ¿Y qué hace? Rueda una película sobre su bloqueo creativo. El personaje de 8 y medio es este director que las musas le han abandonado, está nerviosísimo y se retira a ese balneario a ver qué hace con su siguiente película. Hay que tener un ego muy grande para rodar una película sobre tu propio bloqueo creativo y aún así salir triunfante, Salir ¿no? Y es una triunfante de y las además películas lo ayudó más. muchísimo la gran y magistral actuación de Marcello Mastroianni, Absolutamente, ¿no? es su alter ego. Aparte, para que no quedara lugar a dudas, él viste a Marcello Mastroianni como se vestía realmente Fellini, siempre de traje, siempre un traje oscuro, los característicos sombreros de Fellini, esos zapatos puntiagudos que él siempre llevaba, de hecho, se enfoca mucho a esos zapatos, y las bolsas debajo de los ojos, esas bolsas tan pronunciadas, esas ojeras tan pronunciadas que tenía Fellini, que además se hizo con un truco de efecto especial muy curioso, era arena muy finita, Ah, imagínate. con una gasita transparente para No sabía pegarla. eso, Alejandro. Claro, y para eso le ponían, para que no quedara ningún lugar a duda de que Marcello Mastroianni soy yo, soy Federico Fellini, ¿no? Es como hacer de tu vida una obra y una gran obra. Hay que estar muy seguro porque si no caes en el ridículo más atroz, obviamente. Y también me ha interesado mucho lo que decías de Chaplin, del circo como los gitanos. Hay una cosa muy importante de Chaplin que a veces se nos olvida. Chaplin era gitano. Chaplin era de etnia gitana, era un gitano británico. La comunidad gitana en Gran Bretaña es muy, muy, muy grande. Y parte de lo que es Chaplin, de su cine, de todo lo que nos transmite, viene de su cultura gitana, donde además él empieza en estos espectáculos ambulantes que llevaban a cabo los gitanos, la cultura del carromato, del espectáculo ambulante, de recorrerse todas las islas británicas, y eso lo lleva a Hollywood. La cosmovisión gitana siempre estuvo muy presente en Chaplin, hasta el punto que, bueno, la audiencia del programa, quizás los más jóvenes, habrán visto la serie Peaky Blinders, que son sobre estos gitanos en la Sí. ciudad de, creo que es Manchester, no lo recuerdo, pero estos gitanos. Hay un momento que aparece Chaplin y entonces ya hablan de su conexión entre gitanos, ¿no? Y eso me parece muy importante, esa aportación de esa savia gitana en el cine, porque siempre se ha hablado de la aportación de la cultura gitana al flamenco, evidente en el caso de España, a la música, a la danza, al baile, también al circo, pero en el cine está muy presente en Chaplin. Oye, qué bueno eso que nos recordaste esa cuestión de los gitanos, que también los vemos en muchas películas inglesas que están, por decirlo de alguna manera, vinculadas a esa interculturalidad que llega por la inmigración, que llega por, bueno, por los procesos colonialistas también, o sea, eso, todo eso está allí enmarcado. Ahora, Alejandro, fíjate, en el caso de Hollywood, que Hollywood también eh, no escapa al tema de la interculturalidad, donde maneja temas vinculados a la realidad americana, a la realidad global. Eh, una película que tú consideres, una película norteamericana que haga un ejercicio de interculturalidad. Me viene a la mente aquella película en la que Dalton Trumbo escribe el guión, pero como estaba la persecución a los comunistas y él estaba en la lista negra, él tuvo que empezar a escribir con el nombre de otra persona. Y la película gana un Oscar. Y es una película donde gran parte se filma en México y tiene que ver con un personaje mexicano. Esa es una que recuerdo. Una que tú recuerdes específicamente en este caso. La película del guión de Dalton Trumbo, no recuerdo el nombre, tenía algo que ver con un toro. Todo el mundo se preguntaba quién ha escrito este guión, que le dan el premio. Ganó el Oscar. Ganó el Oscar. Y era una película financiada por una productora muy pequeñita, donde Sí. no le quedó más remedio a Dalton Trumbo que trabajar para ganarse la vida bajo seudónimo. Y claro, dio tal salto de calidad a esa pequeña productora que hacía películas de serie Z que acabaron ganando el Oscar. Curiosamente, fíjate, yo como interculturalidad no te voy a decir una película, te voy a decir una obra entera que curiosamente
está tomada como el epítome de lo estadounidense, como la gran apología de los Estados Unidos, cuando no hay en el fondo mucha interculturalidad, que es la obra de John Ford. La obra de John Ford, Dentro de las claro. películas de John Ford siempre van a aparecer toda la migración que llegó a Estados Unidos y que aportó a la conformación del país, sus características, y que creo que es muy importante reivindicar en estos tiempos de persecución al migrante dentro de los Estados Unidos. En las películas de John Ford siempre aparecen emigrantes suecos, siempre agarraba suecos por ahí. Siempre aparece el tema de las personas latinoamericanas de México, reivindicadas además en su totalidad, no como personajes pintorescos, no como personajes graciosos, sino reivindicadas en su totalidad, y cómo aportan esos migrantes a la conformación de un país. Eso es interculturalidad. Y yo creo que en estos tiempos tan duros, tan complicados, con esas cosas tan terribles que estamos viendo, donde simplemente porque tu color de piel sea un poquito más oscuro, ya te pueden detener, secuestrar, subirte a un avión y llevarte a lo mejor a una cárcel que es un campo de concentración en El Salvador, yo creo que más que nunca hay que reivindicar la mirada holística, la mirada integral que tiene John Ford, que aunque algunos se lo han querido apropiar como un reaccionario patriotero conservador, es todo lo contrario. Él siempre hizo un canto a la interculturalidad y que él termina además en los años 60 haciendo la absoluta reivindicación de las comunidades originarias con esa gran película que se llama El crepúsculo de los Cheyennes, Cheyenne Autumn, donde reivindica las comunidades indígenas y denuncia la traición que se hizo una y otra vez y otra vez y otra vez a los acuerdos que se habían suscrito con ellos. Reivindico a John Ford como un ejemplo de interculturalidad. Sé que la crítica canónica no va a estar muy de acuerdo conmigo, pero a Sí, mí me lo parece. yo comparto lo que tú dices de John Ford. David Lean, un gran cineasta, nos dejó una gran obra como Lawrence de Arabia y ustedes han escuchado la obertura de Maurice Jarre en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Tenemos el placer de tener a Alejandro Fierro, este cinéfago que nos contagia con una bella nostalgia porque además en el último comentario que hace Alejandro habla de la necesidad de esa nostalgia para no caer, para no volver a tiempos oscuros. En este momento en los Estados Unidos hay tiempos oscuros, en el mundo hay una crisis civilizatoria donde se han manifestado cosas como la rusofobia, el genocidio en Palestina, la deshumanización que han hecho los sionistas de los palestinos, que son verdaderos semitas, por cierto, los palestinos, y cómo el cine, a través de su interculturalidad, reivindica lo humano, reivindica lo social, reivindica el hecho de que tenemos que mirarnos y mirar al otro, y eso es gran parte de lo que hace Alejandro Fierro en sus comentarios cinematográficos, ese periodismo cultural que él hace a través de Mentecupa con su columna Qué grande era el cine. Habíamos quedado en John Ford, una obra importante a la que hay que reivindicar, a la que hay que considerar también como pionera de otras cosas. Por ejemplo, lo que decías de esa gran película que reivindica a los pueblos originarios de Estados Unidos. Fíjate tú cómo yo vi parte de eso en la última película, bueno, no en la última, en la penúltima película de Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna, donde vemos parte de eso que primero relató John Ford. ¿Qué piensas respecto a cómo esos temas siguen siendo vigentes hoy? Ya mencionaste algo en el bloque anterior, pero cómo siguen siendo vigentes para creadores en el cine, como el caso de Scorsese, que además hizo una gran película y que nos retrata un momento de la historia estadounidense que se vuelve a repetir. Así es, al final los temas vienen a ser siempre los mismos,
solo que se reformulan, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de la película de Martin Scorsese, ahí hay un intento de memoria histórica muy importante. Habla de un hecho en concreto, como esa tribu Osage en la zona de Oklahoma, al descubrir el petróleo, se hacen millonarios de la noche a la mañana, pero desde luego vienen de nuevo los blancos anglosajones protestantes a robarle su petróleo. Esta vez con asesinatos, es una reivindicación continua, ¿no? Tú hablabas que decía Jean-Luc Godard que el cine es una cuestión moral y que cada plano es una decisión moral. Yo creo que el cine encubre una profunda carga ética y moral. Y creo que es importante que los cineastas tengan siempre esto presente. No estoy hablando de que tengamos que hacer siempre un cine de denuncia o un cine explícitamente de protesta social. Quizás no estoy hablando de eso porque puede ser incluso hasta un poquito pesado. Pero sí que creo que tiene una potencialidad que de alguna forma obliga al cineasta a que cada plano sea, como decía Godard, efectivamente una decisión moral. Me parece algo importante y máximo en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, fíjate, eso que estás diciendo, volviendo a David Lean, cuando vemos una película como La Vuelta al Mundo, ¿no? En 80 días, donde vemos a un Cantinflas, eh, básicamente es el leitmotiv de la película, el personaje de Passepartout, y vemos cómo es traído a Hollywood porque Cantinflas, al que muchos llaman el Chaplin latinoamericano, pero resulta que Chaplin terminó diciendo que el más grande era Chaplin, ¿no? Viendo ahora esto de Latinoamérica, esa gran era que también tuvo el cine mexicano, ¿qué podemos comentar al respecto, Alejandro? Bueno, pues lo que te está refiriendo, que el cine es un idioma universal, es un lenguaje universal y que el diálogo es continuo. Cuando Chaplin dice eso de Cantinflas, pero previamente lo he dicho de Max Linder. Max Linder, que fue un actor con un enorme éxito, probablemente fue la primera estrella masculina del cine, estoy hablando de 1908, 1910. Era un Siquiera previo a Rudolf Valentino. Absolutamente. Muy previo a Rodolfo Valentino, efectivamente. Era una auténtica estrella en Estados Unidos, una auténtica estrella en Europa. Chaplin lo reconoce siempre como un maestro, dialoga con él, de hecho se llegan a conocer. Max Linder sale en la película de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, no sé cuál es su título en español, la de los bastardos, la de Sí, tal. Bastardo sin Bastardos sin gloria. gloria, efectivamente, pues ahí sale cuando en la marquesina del cine anuncia una película de Chaplin, aparece uno de los actores y dice, bueno, a mí me gusta más Max Linder. Hay una reivindicación absolutamente hermosa de la figura de Max Linder y no me extrañaría que Tarantino en un momento dado reivindicara a Cantinflas, pero por no irme por las ramas, que tengo mucha tendencia a la dispersión, porque el cine es dispersión, me quería referir a David Lean y a otra película que hemos oído su música, que es Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia también hay una interculturalidad donde se mezclan ese oficial británico con las tribus árabes que luchan contra su independencia del imperio turco, ¿no? Y es un hermosísimo canto a esa interculturalidad, ¿no? Es una película, se llamó siempre cine épico, pero a mí me parece que más que cine épico es cine absoluto. Cine Eh, absoluto, fíjate, ahí está Peter O'Toole y obviamente, nuevamente, Anthony Anthony Quinn Quinn, y está Alec Guinness. Alec Alec Guinness, Guinness, claro, Alec Guinness, exactamente. ese gran Y actor. fíjate qué película, porque a pesar de ser una película majestuosa, gigantesca, nunca el desierto ha sido mejor filmado, con unos paisajes arrebatadores, unos vestuarios, esa música, esas cabalgatas de los camellos y de los caballos con centenares y centenares de extras, a pesar de todo ese gigantismo, David Lean, y hay que tener mucho talento para hacer esto, consigue que esa elefantiasis de medios no opaque el drama humano que nos está contando, que es el descenso a la locura, el descenso a los infiernos del delirio de ese oficial británico que intenta ayudar a las tribus beduinas del desierto en su lucha por la independencia. Y a pesar de ser una película gigantesca, esa locura, ese descenso queda sintetizada en los primeros planos, primerísimos primeros planos de la mirada de Peter O'Toole, de esos ojos que van cambiando a medida que pasa
el metraje, ¿no? Es increíble. A mí lo que me queda de esa película es ese primerísimo primer plano, esos ojos que estás viendo el torbellino interno de ese personaje al ver la barbarie de lo que es la guerra, porque la guerra es bárbara, la guerra no es épica, la guerra no es poética, la guerra no es bella, la guerra es una barbarie, ¿no? Me parece una de las películas, yo creo, definitivas de todos los tiempos para... Se nota además que David Lean él empieza haciendo películas muy pequeñitas en Inglaterra, en Gran Bretaña, como Brief Encounter, Breve Encuentro. Es cuando se va ya con mayores financiaciones procedentes de Estados Unidos, cuando ya hace grandes películas épicas como Doctor Zhivago, como El puente sobre el río Kwai, como Pasaje a la India, como El pueblo de Arabia. Pero de alguna forma él nunca ha perdido de vista que lo importante es esa historia que quiere contar. No el espectáculo. Ahí sí que creo que el cine ha cambiado un poco, quizás. No me gusta que se me caiga la cédula, no me gusta caer esto de aquello sí que era cine, no lo de ahora, porque no creo que eso sea así. Pero sí que creo que a veces el enorme despliegue de medios, de efectos especiales, se está comiendo un poco la historia personal, que en el fondo es lo que importa. Y eso David Lean lo entendía muy bien. Sí, y estoy de acuerdo contigo en eso que dices, ¿no? Obviamente que sí hay gente haciendo cine, pero los algoritmos no los posicionan, Mm. los algoritmos no se ocupan de esas grandes películas que se están haciendo, sino que se ocupan obviamente de lo que da más taquilla, de lo que da más dividendos y de los relatos que quiere imponer las élites que dominan la gran industria, ¿no? Eh, un, un breve comentario para cerrar sobre qué grande era el cine, Alejandro, ya que nos queda Mm. un minuto. Bueno, lo primero, que el título de mi columna y el título del libro están muy mal puestos. El cine era grande, es grande y será grande cuando alcance esa grandeza y cuando no, pues no lo es. Ahora hay películas muy malas, antaño también. Yo soy un enamorado del western, como se puede comprobar en este libro y en esta charla. La gran mayoría de western eran infames, eran películas de serie Z absolutas, ¿no? Entonces, qué grande era el cine, pero también qué grande es el cine. Pero sí que quería hacer un, muy brevemente, ¿no? Sobre todo la gente más joven que vea cine de aquella época, que vea cine de los años 30, 40, 50, 60, por dos motivos. El primero, el fundamental, porque se lo van a pasar muy bien. Ya está. Ese es el fundamental. Van a tener 2 horas. ¿Cómo no vas a disfrutar viendo Casablanca? ¿Cómo no vas a disfrutar viendo Lores de Arabia? ¿Cómo no vas a disfrutar viendo Amarcord, Abu de Soufflé? El primer Ben-Hur, El primer Ben-Hur, por ejemplo, ¿cómo no lo vas a disfrutar? Eso es lo primero, porque lo los vas a 10 pasar mandamientos, muy bien viendo Cecil ese B. cine. DeMille. Y en segundo lugar, porque probablemente te va a ayudar a comprender mejor el cine actual, porque nada viene de la nada, el arte es un continuo, nada surge de la nada, y vas a entender muchas cosas. Entonces, si entiendes a John Ford, probablemente puedas entender algunas claves del cine actual. Si entiendes a Billy Wilder, vas a poder entender algunas claves del cine actual. Si entiendes a Fellini, vas a entender a Pablo Sorrentino. Y también podemos entender a Cronenberg. Y también podemos entender a Cronenberg, efectivamente, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer, iba a decir esfuerzo, pero esfuerzo está, porque no es un esfuerzo, es un disfrute. Es un disfrute, se lo van Sí, a pasar muy bien. es una lúdica. Bueno, gracias Alejandro Fierro por compartirnos esta amena hora en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica, en la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Recuerden nuestras redes en Instagram o Lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, la Danta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero Romero se despide por hoy, se despide de Alejandro Fierro, a quien nuevamente le damos las gracias por hacer de la nostalgia una felicidad. Será hasta la próxima.
suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.